En derecho, hay que ser coherentes y consistentes con nuestro actuar y las cosas que solicitamos a los demás. Hay muchas instituciones que nos dirigen a actuar de forma recíproca y no solo esperar un beneficio por parte de los demás. Y el día de hoy les voy a mostrar un principio que nos enseña esto. Hoy les presento el principio de la mora purga la mora. En primer lugar, ¿qué es la mora? La mora en un sentido amplio es el retraso o tardanza del cumplimiento de una obligación. Por eso habrás escuchado de la expresión de un deudor moroso, aquel que no cumple con sus obligaciones en el tiempo debido. A su vez, la mora es un estado en el cual se puede encontrar un deudor debido a dos cosas. En primer lugar, un hecho que es el incumplimiento y en segundo lugar, un acto que es la citación. Para poder entender esto voy a dar un ejemplo y a partir de ahí vamos a construir los demás conceptos. Anacleto le vende a Bonifacio una laptop. A cambio, Bonifacio se compromete a entregar una suma de $1,000 como contraprestación de la venta de la computadora. El dinero debía ser entregado el 30 de septiembre de 2020, y al día de hoy no hay ni un solo centavo. Como se darán cuenta que hay un claro incumplimiento de la obligación de Bonifacio. Podemos afirmar, por ende, que Bonifacio se encuentra en un sentido amplio en mora, debido a que no cumplió con su obligación el día que debía hacerlo, y ahorita se ha retrasado en dicho cumplimiento. Ni corto ni perezoso, Anacleto demanda a Bonifacio frente a un juez de lo civil, pidiendo el cumplimiento forzoso de la obligación, es decir, del pago de los $1,000. El 15 de octubre de 2020 se le cita a Bonifacio con una copia de la demanda propuesta por Anacleto. La citación es el acto por medio del cual se le da a conocer a un demandado que existe un juicio en contra de éste, entregándole una copia de la demanda para que sepa cuáles son los argumentos que se pretenden utilizar en un juicio. Debido a que ya se realizó la citación, a Bonifacio se lo constituye en el estado de mora, a partir del día en el que efectivamente se le entregó la copia de la demanda, para que sepa que hay un juicio en contra de él. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad práctica de constituir a alguien en mora? Bueno, estamos en derecho civil y si alguna vez te preguntas por qué existe algo en derecho civil, la respuesta, en la mayor parte de casos, es simple. La respuesta obviamente es el dinero. Y es que a partir del día en el que se le constituye en mora al deudor, corren los intereses por mora, que no son más que el dinero a lo largo del tiempo. En ese sentido, Anacleto esperaría recibir los $1,000 que efectivamente le debe Bonifacio y, adicionalmente, los intereses que corran hasta el final del proceso. Una vez explicado qué es la mora en un sentido amplio y en un sentido práctico, podemos proceder a la explicación del principio de la mora purga la mora. En pocas palabras, el incumplimiento de una persona anula momentáneamente el incumplimiento de otra si éstas están relacionadas. En el ejemplo planteado, es verdad que Bonifacio nunca pagó los $1,000, pero Anacleto tampoco pagó, porque nunca entregó la laptop que debió dar a Bonifacio. Por el incumplimiento de Anacleto, este no tiene la capacidad de exigir el pago forzoso a Bonifacio, porque él también ha incumplido. Y como lo dijimos, el incumplimiento de una persona anula momentáneamente el incumplimiento de otra si es que están relacionados. Ya en juicio y frente a la pretensión de Anacleto del cobro forzoso, Bonifacio tiene una defensa que se basa en el principio antes planteado. Primero lo diré en latín para sonar elegante y de ahí explicaré en español. Bonifacio podría en juicio ejercitar la exceptio non adipleti contractus, o también conocido como la excepción al contrato no cumplido. En derecho, cuando hablamos de excepciones en un juicio, nos estamos refiriendo a los argumentos de la parte demandada. Y en este sentido, esta sería la defensa de Bonifacio frente al contrato que no ha cumplido ni su persona ni la contraparte que pretende el cobro forzoso. Es cierto que no se ha pagado el dinero material del contrato, pero Anacleto tampoco ha pagado la computadora que debía. Y por ende, sería ilegítimo que, por un lado, pidiera el cobro forzoso del dinero, pero por otro, no cumpla con el pago que éste debe. A grosso modo, esta sería la defensa de Bonifacio en un juicio, debido a que ambas partes han incumplido el contrato. Pero ojo con esto, esta no es una defensa infalible, y sí se puede contrarrestar. Como ya establecimos, el principio de la mora purga la mora anula el incumplimiento de las partes, en el sentido de que no pueden exigir el cumplimiento forzoso de la otra. Sin embargo, la parte actora puede superar dicho estado de mora. Esto se puede realizar por medio del cumplimiento total de la obligación o demostrando que está dispuesto y tiene las posibilidades de cumplir con dicha obligación. La primera opción significaría que Anacleto deba entregar la computadora a Bonifacio y a partir de ahí demandarlo y exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, es decir, del pago de los $1,000. Ahora,
Antes de seguir con la segunda opción, quiero que pienses por un momento, ¿por qué alguien incumple un contrato? Es verdad que una razón es que no tengan la cosa material del contrato, llámese dinero o llámese computador. Sin embargo, teniendo aquello que se debe, también se puede incumplir el contrato, ya sea por negligencia, malicia, dolo, pereza, o por una razón muy curiosa que quiero puntualizar. Y esto es la desconfianza. Como no creo que la contraparte vaya a cumplir con su obligación, yo tampoco cumplo, con el fin de no salir perjudicado. En el caso planteado, imaginemos por un momento que Anacleto y Bonifacio tienen la cosa material del contrato, la computadora y el dinero. Por un lado, Anacleto dice, si entrego la computadora, nunca me van a dar mi dinero. Y por el otro, Bonifacio afirma que si entrego el dinero, jamás me van a dar la computadora. Por su desconfianza, ambas partes han incumplido el contrato. Si Anacleto pretende cobrar los $1000 que le deben, por un lado podría cumplir con su obligación, es decir, entregar la computadora. Pero esto requeriría quitar su desconfianza por completo y esperar que en un futuro se le llegue a pagar. Y como entenderán, esto puede representar una carga demasiado alta que se le otorga al demandante. Y por eso existe otra forma de levantar el estado de mora. Ya en juicio, y dependiendo de lo que se haya adjuntado a la demanda, Anacleto podría demostrar que tiene tanto el objeto material del contrato como la disposición de cumplir con su obligación. De esa forma, Anacleto superaría su estado de mora y por ende ya no aplicaría el principio por medio del cual Bonifacio podría defenderse, y por lo tanto sí podría cobrar su deuda. El principio de la mora purga la mora adecua nuestra conducta en el sentido de que nos enseña a actuar de forma recíproca y no solo esperar un beneficio sin cumplir lo que uno debe previamente. Si bien este es un principio jurídico, también nos puede ayudar en la vida cotidiana, debido a que en nuestras relaciones humanas no podemos exigir a las personas aquello que nosotros no hemos cumplido o hemos demostrado que estamos dispuestos a cumplir. En ese sentido, debemos adecuar nuestra conducta de tal forma que las relaciones humanas no sirvan únicamente a nuestro favor, sino que rindan provecho de forma mutua, lo cual se puede alcanzar por un actuar recíproco. Sin más que decir, les agradezco mucho por todo el tiempo invertido en este video y por seguir los videos de este canal. Ustedes permiten que este proyecto sea viable. No olviden suscribirse, darle like y compartir si es posible este video. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.